recursos humanos, la manera que más valor le agregamos es tener a las personas indicadas en los puestos indicados con las competencias. Y si le quieres poner la cerecita, con la ética profesional que se espera, ¿no? Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gant, Senior Marketing Manager, y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema que nos encanta y que siempre nos ha aportado mucho en este podcast, y es la transformación cultural, específicamente en los cambios críticos que trae para el área de recursos humanos. Según un informe de McKinsey & Company, alrededor del 85% de las empresas globales han estado en algún proceso de transformación cultural en los últimos años. Y es por esto que hoy descubriremos cómo las organizaciones están redefiniendo sus entornos laborales y adaptando una nueva mentalidad para impulsar la eficiencia, la colaboración y el bienestar de los equipos. Y para eso estoy súper contento de presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy, y es Luis del Río, HR Head de HCL Tech México. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Mark, muchas gracias. Muy contento de estar acá en Creana. Gracias por la invitación y un placer. No, hombre, muchas gracias a ti. La verdad, Luis, estoy muy emocionado porque es un tema, como ya mencioné, que nos gusta mucho acá y que también se ha estado como mencionando en varios episodios. Y lo que me gusta es que vamos a dedicar un episodio completo para hablar de transformación cultural. Y dicho esto, antes de querer empezar con todo este tema de recursos humanos, me encantaría que la gente te conozca un poco más. Y como ya es una tradición, tenemos por aquí una dinámica en la que me encantaría que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Muchas gracias. Bueno, errores muchos, pero te diría que uno de los más importantes pues ha sido quizá no empezar antes con ahorros, inversiones, algunos deportes que me encantan y que digo, ¿cómo no empecé desde chamaco a jugar tenis, por ejemplo, ¿no? Tendría ahorita un revés, sería una bala, ¿no? Entonces, Estarías en el Open, entonces. Ándale. Sí, me encanta y no sé por qué, o sea, no me llamaba mucho la atención cuando era niño, ¿no? Y ahora me encanta. Y de aciertos, yo te diré que un acierto sin duda fue para mí estudiar la carrera de administración de empresas y el haber estado abierto a trabajar en otras localidades, en otros países. Me acuerdo que me lo recomendó hace muchos años un mentor, un padrino de generación. Nos dijo, muchachos, si ustedes levantan la mano cuando les digan hay que irse a otro lugar, seguramente van a tener 90% más de oportunidades que otras personas. Y era cierto, sí me funcionó. Te diría que el hueso de mi carrera me llevó a conocer 30 países y y de alguna manera eso te forma, ¿no? No lo hubiera hecho si no hubiera tenido quizá ese consejo, esa recomendación de aquella persona, ¿no? Claro, oye, tienes dos cosas que me encantan. La primera es no haber ahorrado desde mucho más chico, y creo que es la pregunta que de repente todos nos hacemos, ¿no? Cuando te topas con algunos videos de si hubieras empezado a ahorrar 1,000 pesos al mes cuando tenías 20 años, ahorita tendrías, y te empieza a dar vueltas la cabeza, ¿no? De ¿por qué no lo hice antes? Y al final el tema del tenis, Luis, creo que nunca es tarde, ¿no? Para aprender algún deporte y también para mejorar el deporte, así que ojalá sigas haciendo tenis por muchos años más. Gracias. Oye, Luis, y antes de pasarnos al tema del día de hoy, transformación cultural, quiero que me cuentes, de estos 30 países en los que has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado? Mira, aprende uno más a valorar el país de donde uno viene, ¿no? Yo nunca sentí a México como mi hogar hasta después de muchos años. No, me daba igual donde sea, más frío, más calor, la comida más desabrida, más enchilosa. Pero con el tiempo, conociendo un poco más, empiezas a valorar mucho el clima en México, la comida deliciosa que tenemos. O sea, hoy te diría mi número uno, sin duda, México. Pero si fuera otro más, yo creo que Italia. Italia tiene, pues, no sé, o sea, hicieron un
un compendio de todo, ¿no? Tienen moda, tienen diseño, tienen la Fórmula 1, tienen los mejores autos, la comida deliciosa, el clima, muchas ciudades, muchísimo arte. eh, me encanta, me enamora Italia. Wow, oye, yo de hecho lo tengo en la mente porque quiero ir. Aparte de que siento que los últimos, no sé, año o 2 años, como que se ha vuelto un poquito muy famoso para que la gente esté viajando a Italia, ¿no? Creo que antes no lo escuchabas tanto que la gente estaba viajando para allá, ¿no? Sí, y cada ciudad tiene lo suyo, ¿no? O sea, Venecia parece que se congeló en el siglo XVI, nunca entraron los autos ahí, es bellísimo, es enigmático. Florencia, híjole, o sea, la tienes que caminar, ¿no? Roma, no se diga, o sea, te quedas boquiabierto con lo que hay ahí. Te diría de todo, la costa es hermosa, hay otras pequeñas ciudades que inclusive los antiguos césares las colonizaron para hacer su propia Roma privada, ¿no? Como Tivoli, no terminaríamos todo el podcast hablando de Para hablar de eso, claro. Ahora, sabes que, de hecho, hay una personita aquí en la parte de postproducción que se llama Gaby, que hace muy poco estuvo en Italia. Entonces estoy seguro que ahorita está sonriendo con lo que le estás diciendo porque salió enamorada de ese lugar, pero ya haremos un podcast para hablar específicamente de Italia, ¿te parece? Claro, con mucho gusto. Buenísimo. Oye, Liz, ahora sí, vamos a hablar del por qué te tenemos aquí hoy en día y queremos conocer mucho de tu experiencia, queremos que nos compartas todo lo que has aprendido también. Y para iniciar esto, me encantaría que me cuentes por qué motivos crees que se harían procesos de transformación digital en una empresa. ¿Desde dónde inicia esto? Bueno, mira, mi carrera, te diría, en recursos humanos empezó en 1994 y ya tengo mucha juventud acumulada. Y de alguna manera empecé haciendo descripciones de puestos en una industria textil. Algo muy, muy rudo, ¿no? Máquinas ensordecedoras y así. Entonces, Como mucha operación también. sí, era la manufactura literal, ¿no? Entonces, yo no me daba cuenta, pero estaba entrando directo al mundo que iba a ser mi carrera. Y posteriormente me enfoqué más en todo el tema de formación. Encontré la manera de hacer clic con la industria alemana y es una cultura muy educativa para un mexicano por el tema de procesos. Esto me llevó a poder hacer también el tema de desarrollo de personal conjunto con reclutamiento. Y de los primeros pasos de mi carrera, te diría, fue encargarme de todo el tema de desarrollo de sucesores, plan de carrera, que nunca habían visto implementado acá en México. Yo no lo inventé, simplemente me lo traje de la matriz de Alemania en aquella empresa. Y lució mucho, entonces eso me llevó a ser un business partner de otro negocio ya con más expansión, México, Guadalajara, Monterrey, y posteriormente otras posiciones a nivel LATAM, luego fue Américas, luego fueron más proyectos con Europa, mergers and acquisitions con otras compañías, y estudiar en otros países, ¿no? Entonces, eran demasiados viajes, Mark, eran demasiados viajes, entonces, poco a poco busqué la manera de regresar a Guadalajara y de echar raíces y por primera vez tener una casa en vez de un pase de abordar y casarme y ser papá y etcétera, ¿no? Entonces, la aventura ha sido siempre recursos humanos, es algo que me apasiona, me encanta y me ha tocado ver, no te digo todo, pero sí muchas cosas y conocer a mucha gente, ¿no? Sí. Oye, y me hablas ahorita de Merger and Acquisition. Creo que son procesos muy complicados, ¿no? Porque no parte únicamente de juntar dos compañías, sino la cultura de las dos compañías siempre es distinta. Entonces es bien complicado traerte toda esa gente para que viva una cultura, o cómo encuentras también esos gaps importantes en decir, bueno, tenemos que hacer que converse las dos partes sin romperla, ¿no? Bueno, básicamente le llamábamos evangelizar un negocio, porque llegabas hasta con la bandera, ¿no? Ahí a ponerla allá afuera. Y tenías que transformar procesos, políticas, todo ya con la nueva marca.
Entonces, una de las recomendaciones que me hizo un líder que yo tuve fue, hazlo despacito, suavecito, que no se asusten. No queremos que nadie piense que va a perder su trabajo porque por eso compramos esta empresa, para que siga sus operaciones ininterrumpidamente. No me los asustes, ¿no? Entonces, muchas cosas que son radicalmente distintas, como paquetes de beneficios, etcétera, no los puedes cambiar de un viernes a un lunes, ¿sabes? Tiene que ser a lo mejor en 1 año, 2 años, para que culturalmente se vaya permeando poco a poco esta nueva filosofía de esta nueva empresa como es, ¿no? Sí, totalmente. Y Luis, hablando de los inicios, ¿no? O sea, bueno, tú ya me cuentas un poco de tu experiencia, que has vivido casi todo en recursos humanos y seguro te ha tocado implementar transformaciones digitales y transformaciones de todo tipo cultural en varias empresas. Pero cuando hablamos de estrategia específicamente, ¿no? Y que tú lo has vivido desde el inicio, ¿cuál crees que ha sido la estrategia o cuál crees que sea la estrategia más adecuada para poder aplicar estos cambios y una cosa muy importante, poderlos comunicar al interior de la compañía? Mira, yo creo que la transformación cultural viene en 2 sentidos. Yo le llamo fuerzas externas o fuerzas internas. Puede ser que la empresa de manera interna quiere mejorar sus resultados, quiere mejorar su rendimiento, o de manera externa ya el mercado, los clientes ya traen otra cosa distinta y se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, en cualquiera de las dos formas, la metodología ideal es sacar una radiografía, ver cuál es la distancia que tenemos, hacer un plan de trabajo que involucre a empleados directivos y poder ya darle un seguimiento implacable, tener también la paciencia de ver los resultados e irlos comunicando de manera clara. Hay muchos modelos, ahorita se me vienen a la cabeza 2, porque hay muchos autores que hablan de esto, ¿no? Había uno de Kurt Lewin de más o menos 1950. Él hablaba de algo que se me quedó grabado, que era descongelar, moverse y congelar otra vez. Y hablaba también de esas fuerzas externas, enseñar a las demás cómo o te están facilitando o te están interrumpiendo el cambio, ¿no? Otro modelo un poco más nuevo era de John Kotter, como de 2004, con más etapas, mucho más detallado, muy interesante de cómo lo manejaba, donde ya habla de darle un sentido de premura a la gente, tener una visión conductora, una estrategia, y comunicar esta visión poco a poco, empoderando a los empleados, dándoles logros a corto plazo que se puedan celebrar y consolidar las ganancias de estos cambios y generar más cambios, ¿no? Entonces, modelos como estos te van dando como todas las luces de la pista, de según sea el caso, por dónde empezar, ¿no? Pero creo que el común denominador es la radiografía, el plan de trabajo y el involucramiento de todos los niveles para que funcione, ¿no? Claro, claro. Y cuando hablas de involucramiento de todos los niveles, eso, híjole, me parece súper, súper clave, ¿no? Porque de repente nos podemos caer en el, oye, hay que empezar por acá, por un lado, luego por este, luego por acá, pero si los líderes no permean también este tipo de cultura, creo que bien difícilmente la gente se va a sentir parte de, ¿no? Y como decías tú, pues también el sentido de la premura, ¿no? De poderte sentir más comprometido con la compañía es bien importante. Pero algo que mencionas aquí ahorita y mucho de este tema de cambios en las compañías, me gustaría que me cuentes un poco de ¿cómo ves tú los cambios culturales que están sucediendo hoy en día? O sea, ¿cuál ves que sea la tendencia? ¿Hacia dónde crees que se está redefiniendo también el entorno laboral, ¿no? De repente vimos, claro, todo lo que ha pasado a través del COVID y que de cierta o alguna manera estuvo impulsando cosas que podían venir próximamente. ¿Cómo has visto tú esta tendencia? ¿Qué sientes que va a pasar? Mira, yo te diría que las tendencias que han marcado el ritmo del mundo laboral en los últimos años, como tú bien lo dices, tiene que ver con la automatización y la digitalización del trabajo. Ahorita la fuerza laboral ha generado nuevos desafíos y oportunidades con este tema de la inteligencia artificial, la velocidad a la que ya podemos procesar la cantidad de datos que estábamos haciendo. El COVID sin duda nos dejó con otra tendencia que es la flexibilidad laboral. El día de hoy pues ya tenemos que darle algún enfoque de flexibilidad
a trabajar en casa y también en la oficina. Y cuando el tema laboral es por la naturaleza del trabajo, desde la fuente de trabajo, no hay duda, ¿no? El tema de manufactura, tienen que estar todos ahí presencial. Pero cuando no, ahora tenemos esta nueva modalidad de trabajo híbrido, que le llamamos así, y que ahora ya se convierte como en un beneficio, en una parte del bienestar que se necesita para que la gente se sienta en un empleo un poco más flexible, ¿no? Otra de las tendencias, sin duda, es el tema de diversidad, equidad e inclusión. Está en las agendas de todas las empresas ahorita. Si hablamos de qué es, ¿no? La diversidad, pues es esta representación de todas las facetas de una persona, su identidad, su raza, nacionalidad, género, capacidad, religión, edad. Si hablamos de qué es equidad, pues tiene que ver con que todas las personas tengan acceso justo a las mismas oportunidades para prosperar y reciben todos el mismo buen trato. Y la inclusión habla de que tengamos adoptadas ya medidas para comprender y aceptar todos los puntos fuertes y las facetas únicas de todas las personas, que se sientan acogidas, que se sientan valoradas, que se sientan apoyadas por la empresa, ¿no? Otra tendencia, te diría, a través de lo que sucedió con todo el tema de la pandemia, viene siendo la salud mental y el bienestar. Es algo que ahora está en la agenda de las compañías, que tengamos los programas de enfoque hacia expertos para cualquier tema que tenga que ver con pues un tema psicológico, un tema ergonómico. La salud y el bienestar de todas las personas ahora es parte de el trabajo, ¿no? Vemos ahora empresas modernas que sus entornos laborales ya son distintos, no son las clásicas oficinas ahí con escritorios de los años 60. Ahora ya los entornos cambian, hay zonas de juego, zonas de relajación. Es algo completamente distinto, es un enfoque más amplio del bienestar de la persona, ¿no? Y por último, y no menos importante, te diría, otra de las tendencias es el tema del aprendizaje continuo y el desarrollo, lo que se le llama el upskill y el reskill, ¿no? Hay cosas que podemos aprender dentro de la empresa para convertirnos en una persona más útil para otras cosas, y hay otras competencias que realmente las tenemos que reclutar, que no son tan sencillas de generar internamente. Pero la velocidad a la que una compañía tiene que hacer eso ahora es mayor, es otro de los retos. De lo contrario, las personas ya no se van a querer esperar un año por un 4 o 5% de incremento, ¿sabes? O sea, pueden estar ahorita mandando su currículum en su teléfono a 10 empresas, y es un reto que ahora tenemos todos de realmente generar un entorno laboral muy dinámico, ¿sabes? Claro, y aparte hablas, o sea, justo ahorita todo lo que me estás contando tú y un poco cuando hago la recapitulación, pues se liga mucho a la experiencia del empleado, ¿estás de acuerdo? Que antes, pues no era, o sea, no era parte de un pilar tan importante para las empresas hace varios años, porque todo era muy transaccional, como dices tú, oye, oficinas como de los 60, no todos son escritorios, no hay ni siquiera un ping pong, que de repente ahorita ya ves ping pongs en varias oficinas, o hasta un billar o lo que tú quieras, o hasta salas literal para descansar, por ejemplo, ¿no? Y partimos mucho de esto. ¿Qué vive el empleado dentro de tu compañía para que también, tenga mejores resultados, se sienta más comprometido con la compañía también? Se ha vuelto, yo creo que uno de los pilares más importantes en los últimos años para evitar, como dices tú, toda esta rotación de personal también, ¿no? Sí, sí. Así ya hablándote a plata pura, hay 3 retos que tenemos ahorita en la mesa como recursos humanos. Hablando de la experiencia del empleado, uno de los más importantes es que tengamos un sistema interno que promueva el desarrollo hacia nuevas posiciones de manera interna y de manera dinámica. Que sea de verdad. Yo te hablaría de metas como que el 80% de las posiciones que cubras las puedas cubrir con personal interno. O sea, son retos grandes, ¿no? Y que las personas vean publicadas esas vacantes, que puedan participar, que sus jefes, en caso de ganar, los dejen partir hacia la nueva posición, y que esto suceda de una manera práctica, dinámica, y que
se le respete el incremento salarial desde el día 1 en esa nueva posición, que sea competitivo. Si no hacemos esto de manera rápida, pueden estarlo buscando en otra empresa, ¿no? Entonces, esa es una. Otra sería, sin duda, el tema de liderazgo dentro de las compañías. Más del 60% de recursos humanos a nivel mundial, te diría que ahorita no nos sentimos del todo cómodos con el sistema que tenemos para formar líderes para el futuro. No te digo que tengamos una escuela de liderazgo adentro de la empresa, ¿verdad? Pero sí que tengamos identificados cuáles son esas características que debe de tener un líder. Llámale ética, llámale trato, llámale un sentido humano, llámale el business acumen. Todas esas características donde ponemos la vara muy alta para los líderes del futuro y que ¿quién más los va a formar? O sea, ni modo que lo haga finanzas, ni modo que lo haga facilities. Cae en nuestros hombros tener un sistema de formación para líderes en el futuro, ¿no? Y también otra es el manejo del cambio, como tú decías. La gente de pronto ya se cansó de tanto cambio, ya están fatigados de vámonos todos a casa, ahora regresan a la oficina, ahora vamos a cambiar otro software, ahora ya cambió esto, ya no va a ser así. Entonces, tenemos que promover que la comunicación sea muy clara, muy honesta, de manera que vean a sus líderes hablando a plata pura, los números, la situación real como está. Pero si lo ve el empleado que le están hablando de manera clara, de manera honesta, se siente conectado, ¿sabes?, con la compañía. Entonces, crear esos puntos, esos checkpoints de comunicación clara para los empleados, bien empaquetada la información con temas sencillos, útiles y que sean muy honestos, le genera al empleado un sentido de conexión, de bienestar, de seguridad, de que está en un lugar donde sus líderes son personas comunes y corrientes, que no son líderes ajenos, lejanos o digamos arrogantes o intocables, ¿no? Sino que sean personas directas y honestas, ¿no? No, y de hecho, algo que dices ahorita lo he repetido yo creo que varias veces en muchos episodios que hemos tenido aquí. Y cuando tú hablas de un tema de comunicación honesta, creo que también se liga al tema de acciones tangibles. Porque muchas veces lo que podemos ver es, bueno, hay mucha comunicación y muchas cosas que se quieren hacer, pero llega un punto en que si el colaborador no lo percibe, ¿no?, pues empieza a desconectar de la compañía. Puede estar muy padre la comunicación, la puedo recibir todos los días, pero si no lo siento tangible y no veo realmente esas acciones plasmadas en lo que estoy haciendo el día a día y en mi experiencia, muy difícilmente me voy a sentir conectado con esa transformación cultural. Sí, ayer estaba en un congreso precisamente de recursos humanos y mostraban ahí nuestros amigos de una consultora que más del 80% de la generación Z, de la generación millennial, si algo no les hace clic con la cultura laboral, están dispuestos a renunciar, más del 80%, aun cuando no tengan otra oportunidad de trabajo frente a ellos. Entonces, este tema de conectar con la gente se vuelve radicalmente importante, ¿sabes? Muy importante. Oye, Luis, y me quisiera regresar tantito, aparte de lo que tú me estabas contando hace rato, que es un poco dentro de tu experiencia, ¿no? Me dices, oye, he estado en muchísimas compañías, he vivido muchísimos procesos también, y me encantaría que me cuentes un poco algún proceso que hayas vivido de transformación cultural que haya sido exitoso y por qué es que fue exitoso también. Bueno, mira, me tocó ser parte de un proyecto de adquisición de una empresa que era austriaca y yo tenía otros colegas haciendo lo mismo en otros lugares del mundo, ¿no? Había uno en China, uno en Austria, en Europa. Y paso a paso te diría que la transformación cultural de esta empresa ya venía cansada, o sea, ya había sido otras marcas y nosotros éramos como la cuarta, ¿no? Entonces, un proceso exitoso de cambio de cultura te diría que lo notas, lo percibes y tiene que ver con que la visión de la compañía esté perfectamente alineada con los comportamientos de los individuos.
ahí es donde te das cuenta de que tuviste éxito. Entonces, una parte esencial para nosotros fue, como te decía al principio, hacerlo poco a poco, no precipitarnos y tener un grupo de personas donde estamos llevando el proyecto a nivel global y después hacemos una subdivisión de tareas a nivel local, de tal forma que pudimos darle esa tropicalización poco a poco. Por ejemplo, no tenían procesos en español, tenían todo en inglés. Entonces, el que ya los pudieran ver en español, eso les hizo clic, como diciendo, por fin alguien se interesa por nosotros. Otra cosa es que estaban muy hacia la ley laboral de otro país y lo convertimos, lo tropicalizamos a México. Entonces, empezaban ellos a ver ya de alguna forma claramente un interés auténtico para que ellos tuvieran un acercamiento claro. Todas las dudas que tenían cuando estaba esa incertidumbre de no iremos a perder nuestro trabajo, la resolvimos teniendo sesiones informativas frecuentes, uno a uno, sesiones más pequeñas, hacíamos focus group para ver cómo se iba sintiendo la gente. Entonces logramos hacer un cambio sin interrupciones y sin grandes, digamos, dramas, ¿no? Fue algo sencillo, fue poco a poco. Empezaron ellos a ver los nuevos colores de la nueva marca en los documentos. Sobre todo, por ejemplo, era una compañía que tenía un sindicato muy bravo. Entonces, ese sindicato muy antiguo, muy bravo, obviamente quería, ¿sabes?, defender los derechos de los trabajadores y que nada cambia. No, y creo que trabajar con sindicatos, o sea, puede ser complicado porque existen muchísimos más procesos, ¿no? Que con la gente que está directamente en la compañía también. Entonces es un reto gigantesco. Un consejo que me dio uno de mis mentores fue: estudia a fondo el contrato colectivo, aprende de dónde viene cada cláusula, cómo surgió, monetízalas para que en un momento dado, número uno, lo administres correctamente, le des a cada quien lo que le corresponde, no le des a nadie algo que no dice ahí, sino al rato vas a tener una fila de personas ahí pidiéndotelo también. Y segundo, que seas capaz de negociarlo en un momento dado, ¿no? Me tocaron a mí cambios, Mark, rudos, tales como que los vales de despensa antes era un bloc de papeles y íbamos a cambiar a la tarjeta de plástico. No querían, haz de cuenta que era el chamuco, la tarjetita de plástico, ¿no? Entonces, poder convencer a la gente, no se preocupen, es lo mismo, es el mismo valor, etcétera, fueron cambios que tienes que encontrar una conexión humana, ¿sabes? O sea, no es nada más de reuniones de trabajo, es de vámonos a comer, vamos a conocernos, saber cuántos hijos tienen, cómo se llaman, a qué equipo de fútbol le van. O sea, necesitan ellos esa conexión auténtica, ¿sabes? Y es recursos humanos hacia donde todo el mundo voltea esperando que haya alguien que sea una persona auténticamente interesada en ellos, ¿no? Claro, y ahí partes justamente del hacer un lado el equipo de recursos humanos de antes, que era un equipo transaccional, operativo, ¿no? Contrato y despido, contrato y despido. Y creo que esto, justo como dices tú, ¿no? Ya te permite evolucionar mucho más a conocer del negocio y a conectar también mucho con las personas. Y dicho esto, Luis, la verdad es que no me gustaría terminar este episodio contigo porque siento que nos puedes seguir contando un chorro de cosas. Tienes una experiencia impresionante por lo poco que he podido escuchar por acá, así que estoy seguro que te vamos a invitar a otro espacio con nosotros en Creana para que nos puedas seguir contando mucho más de lo que tienes que aquí aportar para la gente interesada en recursos humanos. Pero dicho esto, te digo así, ahora sí que sin duda eres parte de los Amazing People que tenemos en este espacio, en el podcast de Amazing People de Creana. Y para esto ya es una mega tradición que tenemos también en estos episodios y me encantaría que me cuentes, Luis, ¿quién es tu amazing person y por qué? Mira, sin duda, mi madre es mi amazing person. Ella ha sido una persona medular en mi formación. Es una persona que siempre ha tenido un empuje positivo. Es una persona que se preocupó por
terminar sus estudios cuando ella ya era un adulto. Terminó secundaria, preparatoria, su carrera, se aventó 3 maestrías. Y más allá de ese empuje que nos puso la vara muy alta a todos, ella mantiene un enfoque muy humano. Nunca ha perdido la sensibilidad de ayudar a otras personas que lo necesitan. Estuvo ayudando a mi abuela hasta su lecho de muerte, después a una que era su nana cuando era niña, después a un tío que tenía cáncer, ahora está con una tía que trae unos problemas ahí de motricidad. O sea, siempre está buscando dónde puede ella agregar valor, dónde se necesita, dónde ayudar. Y eso para mí ha sido un ejemplo toda mi vida, ¿no? Entonces, sin duda es ella, ¿no? Admiro a muchos artistas y te hablaría de personas que son muy apasionantes lo que ha hecho, pero la tengo presente desde mi día 1, entonces tiene que ser ella, ¿no? Qué increíble, Luis. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y te voy a decir algo, y siempre lo digo, pero de verdad que las respuestas son bien diferentes. O sea, es una pregunta que le hacemos a toda la gente que viene a este podcast y te encuentras con cosas que nunca te hubieras imaginado. Y lo que sí nos pasa mucho es que, es muy difícil también escoger una sola persona, ¿no? Porque también durante toda tu trayectoria de vida tienes contacto con muchísima gente que impacta de manera bien importante en lo que haces. Pero me encanta lo que nos puedas contar aquí de tu mamá y estoy seguro que mucha gente va a poder conectar con lo mismo que tú. Muchas gracias, Mark. Te diría como resumen, una transformación cultural es poder alinear los comportamientos, la visión de las personas en una compañía con la estrategia que esta compañía tiene para lograr sus objetivos. Pero más allá de eso, recursos humanos, la manera que más valor le agregamos, más allá de lo transaccional y lo legal, que tenemos que también proteger que no haya ningún riesgo ahí de ninguna multa por hacer algo fuera de la ley, es tener a las personas indicadas en los puestos indicados con las competencias y si le quieres poner la cerecita, con la ética profesional que se espera, ¿no? Entonces, no solo colocarlos, ¿no? Hay que retenerlos, hay que motivarlos, hay que desarrollarlos y eso permite que una empresa pues florezca, ¿no? Nada más exista, ¿no? No, y dices, oye, yo antes de cerrar ahora sí este capítulo, dices algo que, ahora hablas mucho de desarrollo, Luis, en todo lo que nos estás contando por acá. Y claro, hace totalmente sentido y conecta con la parte de una transformación cultural y el tener a la persona correcta con las habilidades correctas en este espacio, ¿no? Y yo aquí ya en modo de comercial, pero bueno, justamente Creana, nosotros hacemos mucho de eso, ¿no? O sea, aparte de las soluciones que ofrecemos es un tema de apoyar a las compañías en este tema de desarrollo porque creemos, y también de hecho lo creo yo muy firmemente, es que cuando una compañía quiere crecer, tiene que apostar también por su gente, para que la gente crezca al mismo al mismo tiempo y al mismo ritmo que la compañía como tal. Así que, Luis, muchísimas gracias, de verdad. Una, por el resumen que nos diste ahorita, que me pareció poderosísimo, pero especialmente por haber estado esta media hora aquí con nosotros y compartir mucho de tu experiencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Creana por estos espacios. Y un placer cuando haya que platicar nuevamente, con mucho gusto. No, hombre, segurísimo te llegará otra invitación por ahí para que estés con nosotros. Así que gracias a todos también los que nos escucharon por acá o nos vieron también en el video de YouTube. Y nos vemos en un siguiente episodio de Amazing People Podcast. Hasta luego y gracias, Luis. Muchas gracias.